Ciencia Ligera. Y doctor Newman, como epidemiólogo, supongo que la amenaza de una pandemia viral también le preocupa. No. Bacterias no, virus tampoco, entonces... Hongos. Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así. Porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Hay un hongo que infecta insectos. A las hormigas, por ejemplo, viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El hongo empieza a controlar a la hormiga, le dice a dónde ir, qué hacer, la usa como si fuera una marioneta. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro, reemplazando la carne de la hormiga con la suya. Pero no deja que la víctima muera, no. Mantiene viva a su marioneta, evitando la descomposición. Los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados, y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Hola a todos, les damos la bienvenida a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión vamos a estar platicando de una serie que ahorita pues es la serie como de moda que nos tiene a todos cada domingo viendo el episodio nuevo, y es The Last of Us. Es esta serie que está basada en un videojuego que plantea como un escenario una invasión zombie, ¿no? Y quisimos en esta ocasión hablar de esta serie porque pues está basada en hechos que ocurren, en un hongo que existe, en un hongo que es de la vida real y que tiene un potencial zombificador, ¿no? ¿Ustedes la están viendo? Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué les parece? ¿Qué les ha parecido la serie? Pues la verdad está chida, muchas cosas inesperadas, ¿no? O sea, el capítulo 3 fue así totalmente inesperado. A ver, primero antes de seguir, ¿vamos a dar spoilers o no? No, sin spoilers. Sin spoilers, ok. De todas maneras, bueno, yo solo voy a decir que el videojuego tiene dos partes. Tiene la parte 1 y luego salió otra versión del videojuego, y entonces hay unos personajes en una y hay otros personajes en otra, y pues ya, pues eso da a entender muchas cosas. Bueno, que igual y para quien ha jugado el juego a lo mejor pues ya espera un poco la trama de la serie, ¿no? Porque sí dicen que está como apegada a la trama del videojuego, no sé. A mí lo que me gustó mucho, sobre todo el episodio 1, capítulo 1, fue como la primera entrevista que aparece de cómo los hongos no los tomamos como mucho en cuenta, de que puedan hacer daños a la humanidad, y ahí plantean algunas hipótesis de cómo podría desarrollarse un evento que después se desarrolla en la serie, ¿no? Ese es lo que más me ha encantado está muy buena la serie, pero esa partecita me ha encantado muchísimo. Entonces, los que vayan a empezar a verla, deténganse un poquito en esa parte y está muy interesante, la verdad. Yo también coincido en ese aspecto, que me pareció muy interesante la intriga que generan en cómo un hongo podría desencadenar una catástrofe en la humanidad. Muy parecido al inicio de Soy Leyenda, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella película con Will Smith, donde hablan de una infección pero de tipo viral para tratar de tener el cáncer, ¿no? Era una cura. Terapia, ¿no? Claro. Era como... Era la cura del cáncer, pero usando terapia de infección viral, ¿no? Como un tipo de inmunoterapia a través de una infección viral. Acá lo usan a través de un hongo, bueno, utilizan más bien esto del hongo, decimos, y cómo eso puede generar una catástrofe humanitaria. Yo coincido, poco a poco he ido perdiendo el interés, ¿no? No quiero demeritar este episodio de Ciencia Ligera, porque creo que lo importante es cómo es que algo a lo que menospreciamos, podríamos decirle así como especie humana, a los hongos, está proyectado que puede causar tanto daño. Hay cosas interesantes de la serie, yo nunca he jugado el videojuego, pero la estamos viendo y estamos aprendiendo cosas también. Eso es importante, así que también nos tienen que compartir qué les ha parecido esta serie. Sí, yo, bueno, igual, ¿no? Como menciona Yair, quizás también por el interés
pues de aquí de nosotros, la primera escena nos ganchó. Yo creo que a todas esas secuencias en donde hablan y bueno, quien tenga un conocimiento a lo mejor básico, pues sí dices, ay no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay cosas que dices sí es cierto. Y luego por ahí también hay una parte del episodio 2 en donde está la doctora, que llevan a una doctora. Esa también está muy interesante. Un momentito que nos tembló un poquito esperemos un momentito. Ok. Ahí ponle pausa, Raúl, ¿no? Por favor. Sí. A ver. Bueno, entonces decíamos del episodio 2, en donde también como esta parte nos muestran el lado científico de la serie, en donde habla una doctora especialista en hongo, y bueno, por ahí también la llevan a donde tienen a un infectado para que pues vea qué está pasando. Y bueno, ahorita van en el episodio 6, me acabo de enterar que son 9, no sabía cuántos iban a ser, y bueno, van en el 6, y bueno, más o menos, como ya dijimos que no íbamos a aventar spoilers, pues sin contar mucho, pues es como, pues sí, el trayecto o la movilidad de una niña con un señor, que bueno, se tienen que enfrentar de entrada a los dos zombies que son agresivos, tienden no son el típico zombie lento o que hemos visto en otras películas, sino son muy rápidos. Y con una mordedura infectan a las demás personas y bueno, tienen que cuidarse de los zombies y de las personas que no están infectadas, pero pues claro, ya sabemos que un poco la humanidad cómo va, ¿verdad? Hay grupos de saqueadores, porque bueno, no hay nada en el mundo. Bueno, también pasa en Estados Unidos, porque aparentemente todo pasa en Estados Unidos. Ahí invaden. Todo pasa en Estados Unidos, aunque manejan en la serie que es en todo el mundo, o sea que fue un evento que se propagó en todo el mundo, porque en el episodio 2 justamente, no recuerdo qué país era, como Tailandia o Filipinas. Sí, bueno, no me acuerdo, sí por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, sí manejan que es como a nivel mundial y bueno, de eso va más o menos la serie y por ahí aparecen zombies diferentes, algunos incluso con malformaciones, bueno, pues sí, en el rostro, en el cuerpo, otros no tanto. Por ahí también vimos un super zombie ahí, que Jaden estaba queriendo muchos zombies, y bueno, en ese episodio le dieron muchos zombies. Que también hay que decirlo que la doctora en el segundo episodio, o sea, obviamente por fines dramáticos, no representa a un verdadero científico, ¿no? Sí, bueno. O sea, un verdadero científico le muestran eso y dice, híjole, no sé bien qué está pasando. O sea, los hongos normalmente infectan a las plantas o infectan a los insectos o infectan, no sé. O materia orgánica en descomposición, pues. Generalmente son saprófitos. Entonces dirían, no, pues ¿sabes qué? Tenemos que ver primero si estas personas no estaban inmunosuprimidas, tenemos que hacer estudios, tengo que hablarle a mis colaboradores porque yo soy micóloga, pero yo no soy inmunóloga. Entonces yo no sé por qué estas personas no están defendiendo. Pero ante las evidencias, Raúl, la llevaron ahí, le sacó el micelio de la boca, ¿o qué? Sí, pero lo mismo le pasa a los pacientes con VIH. Alan no me dejará mentir, la boca se les llena de cándida. Sí, en la inmunosupresión suelen tener infecciones por hongos oportunistas u otros microorganismos oportunistas, se les llama, cuando disminuye la eficacia, la respuesta inmunitaria de un paciente. Y la respuesta de la doctora es, tira bombas en toda la ciudad y llévame a mi casa. Eso sí, o sea, de no hay salida, no tenemos más opción, hay que bombardear aquí. Pues sí, de una vez. ¿No hay vacunas contra hongos o sí? Podría haberse intentado algún antifúngico, quizá. Fluconazol, ¿verdad? Untado en la cara. Embárrense. Hay que mencionar, no sé si lo mencionamos, pero hay que mencionar que el que convierte a las personas en zombies es un hongo, ¿no? Uh-huh. Por eso andamos hablando de no sé si lo mencionamos, pero es un hongo, ¿no? Uh-huh. Que es de la familia que se conoce como Cordyceps, que hemos hablado de él un poquito en el episodio de zombies, no me acuerdo el número, vean ese episodio, ahí hablamos antes de que saliera la serie, hablamos de esa posibilidad de que los hongos pudieran convertir en zombies a la persona, ¿no? Que en este caso era más hacia los animalitos que puede infectar. Y que de ellos, pues... Bueno, a lo mejor, perdón.
No, Digo, pero nada más así como para cerrar ya la parte de la serie y ahora sí empezar a hablar del hongo, qué causa y por qué zombifica. Vamos a ver qué causa y ya la posibilidad de que si se pueda contagiar al ser humano. Es que también algo interesante ahí es que en ese segundo capítulo, las personas que tenían ahí infectada trabajaba como en un molino, en un granero, algo así. Y también ya por ahí en algún episodio, Raúl nos mencionaba justo de una infección por hongos que ocurría en este tipo de lugares. O sea, digamos, esos son como hechos que sí son reales, que hay evidencia y que, bueno, ahí los van metiendo, ¿no? En la serie. Sí, la aspergilosis es de las personas que trabajan con paja, con mucho heno y no usan cubrebocas ni nada, luego aspiran las esporas y les crecen en los pulmones, ¿no? Entonces, sobre todo pacientes... ¿Algo hablaste de eso, no, Mariana, también en la de las brujas? ¿Sí? ¿O no? No me acuerdo. Ay, sí, yo. ¿No? Pues por un hongo en el trigo, ajá, ¿no? También, ajá, sí, que tenía efectos alucinógenos. Digo, porque, ¿qué quieres decir? A ver, perdón, no todo es malo, los hongos, bueno, ahorita sí estamos viendo, ¿no? Que los zombies, no sé qué, pero la verdad es que hemos tenido... incluso uno de los avances en la medicina, o sea, el que revolucionó y salvó muchísimas vidas, que fue el descubrimiento de la penicilina, pues fue producido por un hongo o es producido por un hongo, ¿no? Entonces, pues también tiene sus ventajas, no todo es malo. O nos los comemos también en algunas recetas. Ándale. Así es. Entonces, a ver, Cordyceps. ¿Qué onda con pero Alan quería comentar algo antes. Perdón. Pues recordar las personas que están infectadas en la serie manifiestan, como decía Mariana, diferentes rasgos a nivel facial, ¿no? Unas prolongaciones, unos más largos que otros, unos más afectados que otros, quizá dándonos a entender el tiempo que llevaban de infección en cuanto a minutos u horas después de haber sido mordidos, que en teoría en la serie proponen que esa es una de las formas de transmitirlo entre los humanos y que por eso fue que se propagó tan rápido entre las personas a nivel mundial. En cuestión de días ya estaba abarcando todo el globo. Entonces, pues las diferencias ya en la vida real sería complicado una infección para ese género y especie a través de una mordida, ¿no? Decía ahí un experto que consultaron como editor, como consultor, valga la redundancia, científico para la serie, que decía justo esto, que a lo mejor no concordaban, que podría transmitirse a través de la mordedura. Pero bueno, decíamos estas prolongaciones que salían de la cabeza o que salen de la cabeza de los humanos infectados, pues quizá hablando en cuanto a cantidad de esporas que hayan recibido, el tiempo después de la mordida y si eran más agresivos o no, podría ser. Dan a entender que no ven, creo que no ven, solo logran escuchar en la serie. Y también dan a entender que están conectados entre sí, que quizá tienen a manera de formar, pues, entre comunidades o sociedades y que todos están comunicados entre sí, los infectados, y que también hay monstruos pequeños y monstruos grandes, ¿no? Grandes monstruos infectados. También esa variabilidad en cuanto al tamaño era lo que quería comentar. Fíjate sobre lo que comentaste, dices que a lo mejor están en diferentes etapas de la infección. Pero más bien yo creo que va un poco más allá, porque Cordyceps es un género y los géneros, adentro del género hay especies y especies de Cordyceps, del género Cordyceps, se conocen cerca de 750, ¿no? Y entonces tienen diferentes morfologías. A lo mejor en la serie no solo está infectando una especie, sino son varias especies de Cordyceps que lograron Paréntesis, morfología significa forma, pero cuando eres doctor ya se te olvida esa palabra y ya usas la otra. Diferentes formas. Okay. Formas distintas. Okay. Sí, entonces podría estar hablando de esa parte, ¿no? Sin que nos lo mencione en la serie, pero podría ser el hecho de que son diferentes especies y cada especie. Una cosa interesante también es que de esas 750 especies, la mayoría son específicas de un insecto o de un crustáceo, un miriápodo o un arácnido, que son lo que infectan estos hongos. Y muy pocos son de un amplio rango que puede infectar a varias huéspedes, ¿no? Que eso podría ir en detrimento de que a lo mejor pueda llegar a humanos, ¿no? Porque son tan especializados a un tipo de insecto o un tipo de artrópodos. Entonces, no sé, lo que creo que yo estamos viendo ahí es diferentes especies de este género. Y otra cosa que comentaste, que se me hizo interesante, es cómo ellos, al parecer, están conectados, ¿no?
Dicen por ahí que si tú pisas un hongo en 1500 metros, algo así, ellos se dan cuenta, ¿no? Y esto viene del hecho que hay hongos que tienen en realidad una red gigantesca, o sea, nosotros nada más vemos el puro pedacito, ¿no? La cabecita, pero abajo de la tierra están súper extendidos y conectados, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor haciendo referencia a esta parte de los hongos. Pues tienes el caso de la Armillaria ostoyae, que es un hongo que vive en el norte de Estados Unidos, en los bosques, y que se ha registrado que tiene una red, un solo individuo de 965 hectáreas, que son como 10 kilómetros cuadrados, y se considera que es el organismo más grande del mundo, o sea, es más grande que las ballenas por superficie, y es un hongo. Y en teoría es un solo individuo, ¿no? La otra cosa que está curiosa es que no solo está grande, sino que además está viejo. Cuando le hicieron el datado genético a este hongo utilizando el DNA, vieron que más o menos estimaban 2,400 años de edad de este hongo en particular. Órale. Pues, los zombies han estado Matusalén hace miles de años. Que eso abre la puerta a algo muy interesante, que es lo que hablábamos en el episodio especial de Gattaca, que es o sea, ahí está la clave de cómo se puede reparar el DNA y tenerlo funcionando por miles de años, forever, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hacen los hongos? Es que sí está curioso, porque, por ejemplo, pues al ser organismos vivos, pues todos tenemos un ciclo. Hay células que tienen ciclos más cortos y hay ciclos más largos, pero eventualmente las células están envejeciendo. Entonces está interesante esa parte, o porque, bueno, por ejemplo, las células una vez que están envejecidas, pues su tasa de duplicación o reproducción también va a disminuir, porque ya su metabolismo es menos activo. Entonces, ¿cómo le ha hecho ese hongo para extenderse todo? O sea, porque sus células están en duplicación, se está reproduciendo sus células para alcanzar esa extensión, y todo ese tiempo está bien interesante. Sí, no manches. Fíjate, también quería mencionar algo sobre Cordyceps, porque también luego hablamos de este honguito, que ya últimamente mucha gente pues lo está conociendo, ¿no? Ya muchas búsquedas de Cordyceps en Google encuentran, ¿no? Y nada más les quería comentar qué significa Cordyceps, que viene del griego cordile, que significa club, así como el club de la pelea, y ceps, que significa cabeza, ¿no? Entonces, el club de la cabeza, ¿no? Como dándonos a entender un poco una idea de la temible capacidad que tienen estos hongos de hacer zombies a los insectos, ¿no? Porque al final de cuentas, el hongo, cuando toca a un insecto, un arácnido, pues empieza a meterse por el exoesqueleto, se mete al interior de los insectos, se come toda esta parte, y ya cuando está casi listo para empezar a emerger y soltar sus esporas, se va hacia la región más cercana a la cabeza, y por ahí empieza a segregar algunos metabolitos que hacen que cambie la conducta, en este caso las hormigas o otros bichos, y después de una vez que cambie la conducta para que haga lo que él quiere, que en este caso en las hormigas es agarrarse a la hoja y ponerse en un lugar húmedo, tranquilo. Entonces ahora sí, ahorita nos dijo Raúl que no, pero yo leí que se mete, invade ya toda la cabeza, todo el cerebro, y entonces empieza a emerger lo que le llaman el cuerpo frutal, que después se convierte es el que desprende las esporas después. Y lo que vi también es que las esporas, todo lo que esté alrededor a un metro cuadrado puede ser susceptible de ser infectado. Es sí, que igual nada más ahí, bien rápido, Ro, perdón. Bueno, ya nos contó Yair como a grandes rasgos lo que, una vez que entra en contacto el hongo, lo que hace que haga la hormiga, pero además de que hace que suba al tallo de una hoja. Por ahí Alan también nos comentaba que son como 15-25 centímetros de altura, que también, o sea, lo hacen no en cualquier tallo, no en cualquier planta, sino cerca de hormigueros, más o menos a unos 25-30 centímetros de hormiguero, pues justamente, pues para cuando se esparzan las esporas, infecta a más hormigas. Y fíjate, curioso, ahorita Raúl, curioso que cuentes esto, porque también cuando los hormigas se infectan por este hongo, pues ellos van a su colonia y todo, ¿no? Y entonces empiezan a tener como comportamiento errático, y las otras hormigas, vámonos, las sacan
de ese lugar y se la llevan a otro lado. Ajá, bien apestada la pobre hormiga. Leí que había como hormigas vigilantes que Ajá. justo estaban al pendiente de estas hormigas que tenían comportamientos raros y las mataban y las sacaban ahí del área. O sea, está súper... Bueno, ajá. como decía Raúl en otros episodios, saquen su pluma y apunten porque vamos a decir el nombre científico, género y especie de este hongo asesino zombificador y se llama Ophiocordyceps unilateralis. En teoría ya se dijeron que hay alrededor de 750 especies diferentes de este Cordyceps. Unilateralis se caracteriza por, digamos, que es específico, podemos decirle que infecta, porque de ahí viene este término de hongo entomopatogénico, que es un hongo capaz de infectar y de matar. Pero entomo, porque son ¿cómo se llama? A insectos. Sí, bueno, la entomología, ¿no? Exacto. A insectos. Y a un insecto que es una hormiguita que se llama Camponotus leonardi, que en otros términos puede ser una hormiga obrera o una hormiga que es muy común. Y justo lo que decía Mariana, esta hormiga tiene pues ciertos comportamientos pero muy bien delimitados. En tiempo, dicen la literatura que en calor, es decir, en temperatura, en luz del sol, tienen ciertos comportamientos, ya sabemos que cada hormiga tiene una función, ¿no? En específico, y entonces este comportamiento errático es fácil de distinguir para cuando ya están infectados por el hongo, porque modifican su rutina, y por ejemplo, a eso es a lo que le describen que la hormiga es zombie, porque sube entre 15 y 25 centímetros y muerde, tiene un comportamiento errático de morder, hasta que llega a morder una hojita, y que la mandíbula queda trabada sobre la hoja y experimentos muy, pues yo creo que interesantes demostraron que el músculo de la mandíbula de la hormiguita estaba atrofiado o está atrofiado, es decir, hay cambios en la forma de las células de la hormiguita, en este caso los músculos de la hormiga y quedan atorada la mandíbula, muere y ahora sí, este cuerpo, que es el cuerpo muerto ya de la hormiguita, es donde empiezan a salir prácticamente las esporas de su cabeza, de ahí esta correlación que nos decía Yair con los términos en griego. Entonces le salen estas estructuras del hongo por la cabeza y ahora sí, suelta las esporas y pues ahí sí al que le caiga la maldición, yo creo, y todas empiezan a huir. Y bueno, más adelante comentaremos otras propuestas de qué se cree o qué se piensa que pueden estar causando la infección, es decir, a nivel de neurotransmisores, porque causan un comportamiento errático y dicen algunos autores que se modifican las concentraciones de ciertos neurotransmisores, por ejemplo, una depresión de serotonina y otros cambios que podrían modificar el comportamiento. Y antes de que se me olvide, decíamos esto de la luz del sol, y que justo mueren, se ha demostrado que estas hormiguitas infectadas mueren entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, entre las 11 y las 2 de la tarde, es decir, a un horario muy específico que en teoría este reloj biológico, por decirlo de alguna manera, este cronotipo que todos los humanos también tenemos, pues es el que se ve afectado y dando a entender en la serie, regresamos un poquito a la serie, que los humanos infectados que ya son zombies tienen cierta actividad mayor y menor en diferentes horas del día. Fíjate, que lo mencionas, por ahí leí un artículo donde agarraron hormigas y agarraron el hongo y los infectaron pues ahí en el laboratorio, pero lo curioso es que les extrajeron el RNA para medir qué genes se estaban expresando tanto en la hormiga como en el hongo, en diferentes etapas y sobre todo en las etapas de cuando tienen este comportamiento errático, ¿no? Y lo que encontraron es que algunas vías en las hormigas son las que se activan, por ejemplo, la vía del ritmo circadiano, como lo comentas, es de una de las que se activan. Por ejemplo, también la del neuromodulación, y entre ellos están genes que están relacionados con dopamina, octopamina, y etcétera, ¿no? Entonces está interesante cómo el hongo también hace que los genes de la hormiga también cambien su expresión para que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Unos se sobreexpresan y otros disminuyen su expresión. Así es. Pero fíjense, yo creo que tiene que ver con el tiempo, con el timing, porque hay un artículo que salió en 2017 que se publicó en una revista que ustedes nos van a escuchar llamarle Penas, porque así se llama Penas en español. Bueno, porque publicarlo es una pena, o sea, como publicar que ahí es una es pena. un rollo publicar ahí.
Pero es un journal muy exclusivo, muy exclusivo, gringo, y ahí se publican artículos buenecillos, ¿no? Y ahí lo que hicieron ellos es mapear las cifras de todo lo que es hongo contra las células de las hormiguitas, y entonces lo que vieron es que principalmente se encontraba el hongo en las patas, en el torso, en lo que es su pancita, pero había muy poca densidad en el cerebro, o sea, casi no había. Y entonces, cuando lo mapearon y lo reconstruyeron en 3D utilizando inteligencia artificial para poder analizar las imágenes, encontraron que había como esta red que se muestra en la serie, esta red por la que se comunican los zombies, pero adentro de la hormiguita. Entonces, como que el hongo se estaba comunicando con esta red y la utilizaba para mover la hormiguita como si fuera una especie de marioneta, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa al inicio y luego, claro que va creciendo, y ya cuando pasa lo que dice Alan, que ya se atora, entonces sí ya mata a la hormiga, y entonces sí ya coloniza todo el cerebro, y ya es cuando brota, así como tienes en la foto de ahí atrás. Pero qué interesante, Raúl, porque entonces lo sigue manipulando aún adentro de su cuerpo a distancia, o sea, sigue manipulando el cerebro. En teoría, pues no sabemos si las hormiguitas tienen conciencia o no, pero al menos este sistema nervioso sí, entonces lo sigue controlando a distancia, y ya cuando está muerto, pues ya ahora sí se ve como directamente de la cabeza surgen las proyecciones. Ahora, yo creo que ya viene el tiempo en el que hay que decir 5 puntos o algunos puntos que Mariana nos diga que por qué pensaríamos que este hongo entomopatogénico no podría infectar a humanos, pero bueno, habrá que decir diferentes hipótesis. Estamos para lanzar algunas ideas. Yo diría, aparte de la que vamos a decir que es la principal, que ahorita nos va a decir Mariana cuál es, yo diría una segunda, que a lo mejor el sistema inmunitario de las hormiguitas es muy primario comparado con el de Homo sapiens sapiens, con el de los humanos, y entonces el de humano logra identificar a tiempo a la espora, no sé, y la detiene, es decir, ni siquiera le permite continuar con el ciclo. Su sistema inmunitario lo regula, lo modula, y ni siquiera puede continuar. Esa sería una hipótesis. También hay que ver que la manera en la que las hormigas se alimentan no es comiendo hojas, o sea, eso es falso. Okay. Las hormigas normalmente recortan pedacitos de hojas y se las llevan al hormiguero, y ahí las mastican, las humidifican, porque ahí en el hormiguero crece un hongo que se alimenta del material vegetal, de las plantitas que le llevan, y suelta los nutrientes de los que ahora sí se alimentan las hormigas. Entonces, ya de entrada las hormigas tienen como una relación muy cercana con los hongos. Entonces, como que Cordyceps, como que por ahí le entró, ¿no? Dijo, es que estas no se van a defender sobre hongos porque de entrada comen hongos, ¿no? Se alimentan. Las voy a engañar como el caballo de Troya, ¿no? Me voy a meter así como despacito. Sí, puede ser que esté usando mecanismos que reconoce la hormiga y que dice, no, esto no me hace daño. Entonces puede ser que Cordyceps esté usando algo de esto, ¿no? Ahí, como mencionó Raúl, en realidad pues tienen básicamente los mismos hábitos. O sea, la hormiga pues en la tierra, hongos también, donde les gusta, donde está rico en materia orgánica, la humedad, etcétera. Entonces, por ahí también yo leí un artículo que sugería más o menos lo que decía Yair, que cada especie de hongo infecta a una especie de insecto muy específico en un proceso de coevolución, que hablamos un poco justo en el episodio de la evolución, ¿no? Que es 2 especies van evolucionando como a la par, y se da una relación pues muy, en el caso de este hongo, pues muy específica. Bueno, antes de mencionarles no sé si 5, pero algunas teorías de por qué no nos podríamos infectar, o bueno, al menos no hasta ahora. Oigan, qué estrés, o sea, imagínense que la hormiguita tenga conciencia y que, o sea, esté en su mente y la están manipulando. ¿Ustedes preferirían que les controlara el cerebro o que únicamente lo mejor que te controla el cerebro y ya te olvidas? ¿Verdad que sí? O sea, imagínate que tú no quieres morder a alguien. Y ahí vas. ¡Ah! Sí, qué estrés, ¿no? No, pero, o sea, si te controla el cerebro y todavía estás consciente, es peor, ¿no? Sí. O que te haga así alucinar, como, ándale. No sé, como la rabia, ¿no? Que te hace ser... Que de hecho lo mencionan un poco ahí, que hacía alucinar a las personas, y en el episodio 1 se ve como que ven un tipo de alucinación y por eso se les aventaban
a las personas. Pero sí, o sea, yo preferiría el otro tipo de zombies que te haces zombies hasta que te mueres. Entonces así ya no tienes conciencia y pues ya. Pero que tengas conciencia y que te estén manipulando y que tú no puedas hacer nada, como está, Y bueno, está más complicado. Esto igual y no es diseñado con intención, pero claro, todos los alucinógenos que conocemos, a la mayoría vienen de hongos, ¿no? Como la psilocibina viene de hongos, no me acuerdo cuál otro, no, el ácido lisérgico no, sí, ese es sintético. Es químico, ¿verdad? Sí, es sintético, ¿verdad? Sí. Pero sí hay muchos alucinógenos que vienen de los hongos, o sea, María Sabina sabía cosas. Sabía cosas. No, pues sí. Ahora, una de las cosas que comenta Alan sobre el sistema inmune, pues una de las cosas que hace también el hongo es evadir el sistema inmune de la hormiguita, que a lo mejor como es más primario, lo puede lograr. Ahí, por ejemplo, en ese sentido, yo estaba viendo que las hormigas, a ver, nosotros seres humanos vamos a entrar en la parte de la posibilidad en que nosotros, o sea, pase el escenario que está pintando la serie, ¿no? Que nos podamos infectar con este hongo. Ok, una de las cuestiones, ya que abordamos sistema inmunológico, a lo mejor nada más rápidamente, nosotros tenemos como dos sistemas inmunológicos. Uno con el que nacemos, que se llama inmunidad innata, que es inespecífica, es decir, por ejemplo, tenemos la piel, las mucosas, ciertas células que nos van a defender, no nada más contra ataques de patógenos, sino contra lesiones, por ejemplo, la inflamación, la fiebre. O sea, mecanismos que se despiertan en nuestro cuerpo de forma natural, ya venimos con ellos, y no se hacen más fuertes conforme estamos teniendo contacto con patógenos. O sea, es una inmunidad, digamos, básica, ¿no? Y la inmunidad adquirida o adaptativa, que es pues cómo funcionan las vacunas, ¿no? Es así, nuestro organismo se va haciendo más fuerte, por ejemplo, a un contacto, y por eso ya cuando tenemos un segundo contacto, pues ya no nos enfermamos porque ya mi cuerpo sabe cómo responder. Entonces, en ese sentido, de entrada tenemos dos tipos de inmunidad, cosa que los insectos, específicamente la hormiguita, pues no lo tiene. Si acaso, pues sería todo su exoesqueleto, que ya por ahí nos comentaron que el hongo es capaz de atravesar, y que por ahí nada más tenían unas células que estaban identificadas como sistema inmunológico, no me acuerdo el nombre, como hemocitos o mocitos, una cosa de esa, que nada más hasta la actualidad se ha caracterizado un solo tipo celular, y nosotros en cambio tenemos una gran variedad de células que están específicamente diseñadas para esta función, ¿no? O sea, tenemos muchas células, hay muchos soldaditos que combaten específicamente a los patógenos. Entonces, que de entrada, la parte del sistema inmunológico, pues sí es diferente. O sea, que el hongo evada, a lo mejor el sistema inmunológico de la hormiga es muchísimo más sencillo que logre evadir nuestro sistema inmunológico. Y de esto que comentas, pienso que el comportamiento inmunitario, ¿no? Podría ser pues limitado, digamos, pero que específicamente responde a un comportamiento social muy distintivo. Por ejemplo, las abejas, las hormigas, las termitas, que tienen cierto compromiso, digamos, como sociedad o como comunidad. También lo van a entender un poquito en la serie, quizá tiene que ver esto y la resistencia a la infección en nosotros como humanos en cuanto a la complejidad de lo inmunitario, ¿no? Pero bueno, nos hace falta todavía el más frecuente, que es el que se propone en la serie. ¿Cuál es ese factor que en teoría... La temperatura. La temperatura. A ver, igual. Los hongos, digamos, si nosotros queremos propagar hongos en un laboratorio, las temperaturas que se utilizan normalmente no son tan altas, de 20 a 25 grados. Sí hay hongos que pueden soportar temperaturas más elevadas, pero inactivan sus proteínas, ¿no? Entran como en un estado vegetativo de latencia. Entonces, pues nuestro cuerpo está internamente a 37 grados. Hay partes de nuestro cuerpo que son más bajas temperaturas, pues la piel, por ejemplo, o sus accesorios, que pues como están en contacto con el medio ambiente, pues no se regula. Y una de las cosas que que se hipotetiza que está pasando aquí, es que el hongo justamente infecta organismos en general, o sea, hablando general, no nada más Cordyceps. El hongo infecta más frecuentemente organismos que no producen calor, es decir, que dependen de la temperatura ambiental
para infectar. Eso quiere decir que no tienen temperaturas tan elevadas como los insectos, las plantas y materia en descomposición. Ya dijimos que esos son como los ambientes en que más les gusta vivir. En cambio, nosotros... Si acaso iban a infectar algo, si iban a brincar a infectar algo de las hormigas, y serían las ranitas, ¿no? Reptiles. Los anfibios, reptiles. Entonces, pero los reptilianos, también podemos. Eso sí. Tampoco regulan su temperatura. Ahí no se van a hacer. Y los reptilianos. Pero otra de las teorías que eso sí está en los artículos y que complementa esta parte de la temperatura es que Cordyceps utiliza, digamos ya como lo explicaba Raúl, para controlar a la hormiguita, ciertas proteínas llamadas enterotoxinas, pero estas resultan ser termolábiles. Quiere decir que a temperaturas más altas, esa enterotoxina o esa proteína se podría desnaturalizar y ya no tener un efecto sobre el organismo al cual está tratando de infectar o controlar. Esa podría ser una de las posibles explicaciones de por qué la temperatura en humanos, que ronda los 37, 38 grados, podría, digamos, neutralizar a esas toxinas. Pero lo que te va a decir la gente es, bueno, pensemos en un cambio climático, donde empiezan a aumentar las temperaturas globales y que los hongos empiezan también a adaptarse a estas temperaturas. Podrían eventualmente llegar a adaptarse a una temperatura de 37 y después pasar a humanos. Mariana. Pues igual, porque es una de los argumentos como en contra de esto de la temperatura, justo los cambios climáticos, que poco a poco, de forma muy paulatina, los hongos pudieran empezarse a adaptar a temperaturas más altas. Bueno, aquí lo que yo lo vi es que, o sea, primero la temperatura corporal que no le gusta, pues al hongo no le gusta, en el sentido de esa temperatura no es su ideal para vivir. Y por otro lado, lo que comenta Alan, el hecho de que sus proteínas, e incluso por ahí se ha visto que no necesitan desnaturalizarse, es decir, no necesitan cambiar su estructura ni forma, únicamente por temperatura se inactivan. Y luego, que bueno, nosotros estamos a 37 grados en una forma, digamos, sana, ¿no? Un adulto sano, 37.5 más o menos, y que cuando tenemos un proceso infeccioso, uno de los mecanismos del sistema inmunológico, pues es incrementar la temperatura. Ahora, si bien sabemos que este incremento en temperatura no va a hacer que se mueran las bacterias, por ahí como el meme de que aquí no negociamos con terroristas, nos vamos todos, ¿no? Pero que a los hongos sí puede hacer que más o menos 39 grados pierdan la función sin necesidad de destrucción de la proteína, porque sabemos que, por ejemplo, principalmente proteínas tipo enzimas que son reguladas muy finamente, por ejemplo, por pH y temperatura, es decir, que necesitan mantenerse en un rango muy específico de pH y temperatura para poder funcionar. Entonces, que estas podían ser inactivadas y ni siquiera inactivadas, no activar a temperaturas más elevadas. Entonces, también ahí podríamos descartar un poquito en este sentido de que, bueno, pero es que a lo mejor el hongo sí puede saltar al humano por temperatura. Pero fíjate, también aparte de estas hipótesis que hemos tocado, que a lo mejor, ¿por qué no podría? Otra que también se me ocurre, creo que lo comentaste más temprano, es el hecho de que son tan específicos, ¿no? O sea, hay especies de Cordyceps que solamente se especializan en una especie de arácnido o una especie de insecto, etcétera, ¿no? Eso nos habla de que han coevolucionado por mucho tiempo para poderse adaptarse a los mecanismos de cada uno de los huéspedes que infecta cada una de las especies. Entonces, pensemos que sí llegamos a estos cambios y que el hongo puede como adaptarse. Ahora, una vez que se adapte a esa temperatura, tendría que convivir un largo tiempo con el humano para poder ir desarrollando los mecanismos y coevolucionar para poder ahora sí infectar. Pensemos que pueda suceder, va a suceder cuando, yo creo que va a caer antes un meteorito a que suceda eso, pues, pero sí existe la posibilidad, no sé. Ya les dije, nos vamos a quedar sin agua, si no hay agua, no hay humedad, Ándale. No hay humedad, no hay hongos. Pero ya lo discutimos, hay agua en el mar, hay mucha agua, no te preocupes. Pero solamente, ya sabemos quién de aquí va a poder comprar agua que sea tratada por el mar. Que esté desalinizada. Sí, porque hace muy cara. Pero lo mismo podrías decir de los coronavirus, ¿no? Hay unos que solo infectan a los murciélagos y evolucionaron para estar solo en los murciélagos, ¿y por qué pasarían al humano? Claro, pero también recordemos que
la tasa de mutación de los virus. Eso se replican así como que es un segundo, ya se replicaron como 10,000 millones de veces. Entonces hay mucho tiempo para poder, no mucho tiempo, sino muchas oportunidades de meter mutaciones que permitan, que permitan adaptarse al humano. Ahora lo interesante de estos coronavirus es que no necesitan muchas mutaciones, necesitan mutaciones solamente en una región que se llama RBD, que es la que se ancla, los que nosotros conocemos como receptor, pero no son receptor. ¿Cómo se llaman? El convertidora de angiotensina. La enzima convertidora. Entonces, es una región pequeña, no recuerdo, creo que eran 50 o 100 aminoácidos y no se necesita mutar toda esa región, sino que son 6 o 7 aminoácidos importantes que son los que determinan dónde se anclan. Entonces se ha visto en diferentes trabajos donde cambian solamente estos aminoácidos y ya no se puede unir a humano, ahora se une a ratón o se une a murciélago, pero cuando lo vuelven a cambiar, ahora otra vez se une a humanos. Entonces es dependiente de esa región. Y es muy corta y hay ahí se han caracterizado muchísimas mutaciones. Entonces, en ese caso, pues, como en los virus, como la tasa de mutación es más alta, es más fácil que se pueda. Y bueno, no sufren. Si viene, por ejemplo, de un murciélago, tiene una temperatura similar, etcétera. Bueno, ¿no? Y ahí, siguiendo esa línea coronavirus humanos, que decían que los chinos y la dieta un poco exótica, coronavirus, humanos, pues dicen que también estos hongos, al menos el mismo género que es Ophiocordyceps, sinensis, ahora cambiamos de especie. En algunos lugares de la Tierra, algunos pobladores la consumen como, creo que sí es esa de sinensis, la consumen como un remedio. Entonces, ¿pasará lo mismo? Dilo abiertamente. ¿Qué personas? Pues también en Asia. También en Asia consumen este género de hongo a manera de remedio para algunos padecimientos, y entonces no sabremos si estamos atestiguando una posible vía de contagio contra los humanos. No lo sé, díganos sus hipótesis. Porque ahí justo lo que, complementando, lo venden, venden como suplemento en polvo, Cordyceps, y por ahí manejan una teoría, porque nadie sabe cómo, en la serie, nadie sabe cómo fue que justo hicieron el brinco y cómo se esparció tan rápidamente. Y bueno, por ahí manejan la teoría de que justo empezó en un lugar donde se producía harina, la harina se comercializó, la consumieron y entonces ahí fue donde empezó todo. Entonces, también fíjate, un poco ahí. Nuestros amiguitos de allá asiáticos, pues sí, consumen este bicho que en realidad se le llama el hongo del gusano, el que es el Cordyceps sinensis, porque infecta a un gusanito, a una larva, ¿no? Y entonces infecta y luego se ve como un palito que sale, y cuando está en ese momento es cuando ellos lo cosechan y lo pueden vender. Hay otro hongo que también usan, que se llama Cordyceps militaris, que también lo usan en la tradición china. Pero mire, déjenles les cuento lo que sucedió, porque antes no se le hacía mucho caso a este Cordyceps, al menos acá nosotros al occidente no se conocía hasta que sucedió un evento, ¿no? En 1993, una atleta de origen chino empezó a ganar competencias de fondo. Entonces empezó a ganar 10,000 metros, pero no lo ganaba así nada más, sino que con récord, ¿no? Y eran récords así de que 42 segundos más rápido que el récord anterior. Y luego participó en 3,000 metros y también rompió récord, ¿no? Y luego imagino que fue, ya casi me imagino que fue. Y luego en esas mismas competencias, una compañera de esta atleta también rompió récord en 1,500. Entonces dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo a poco creció tan rápido el atletismo allá en China? Y entonces se pusieron a investigar y pues ya los llevaron ahí a que declararan. Y entonces lo que dijo el entrenador es que ellos se habían ido a entrenar a altitudes muy altas y ella le daba un tónico que les aliviaba el estrés, ¿no? Y ese tónico en realidad incluía el hongo Cordyceps, que viene el Cordyceps sinensis, que es el del gusanito, ¿no? Y entonces, pues en realidad, pues no se doparon, sino que estaban tomando este remedio. Y bueno, lo que se dice en la leyenda china es que un campesino vio que sus yaks, que son como unos torotes,
comían estos hongos con la larva infectada, y lo que veía es que al tiempo se veían más dinámicos, más energéticos estos, y de ahí se tomó la leyenda de que estos podrían revitalizar estos. Yo quiero complementar esa parte porque o sea, es verdad, se comercializa en medicina tradicional china, pero también si uno busca en PubMed, encuentra artículos de Cordyceps sinensis como uso medicinal. Habrá que identificar en qué padecimientos, la mejoría en cuál comparado con qué. Pero en una búsqueda muy rápida que hice con respecto a metaanálisis, un diseño específico de artículos que reúne información de varios artículos para dar al final una conclusión por parte de los autores, encontraron mejoría. Es como la versión de si tuviste muchos novios o novias tóxicos en tu vida, quizá el tóxico eres tú. Ese es el metaanálisis, ¿no? Si todos los papers, todos los artículos que revisaste dicen la mayoría que esto pasa, entonces lo más seguro es que sí pase. Sí, justo eso hace el metaanálisis, ¿verdad? Reúne la información de muchos artículos para generar una conclusión, claro, ahí con unos supuestos metodológicos y estadísticos y demás, pero utilizando la búsqueda así muy sencilla en PubMed, Cordyceps sinensis metaanálisis, hay uno que dice que favorece la función renal, disminuyendo, digamos, algunas sustancias de la pérdida de la función renal, pero sobre todo, y por eso decía hace ratito que Yair lo comentaba, incrementa la síntesis de hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿por qué encontraron, digamos, en trampa al ciclista Armstrong de ganar varias veces el Tour de Francia? Pues por inyectarse eritropoyetina, que en teoría ayuda a mejorar la cantidad de hemoglobina en sangre, transportar el oxígeno en sangre, y podría ser esa una de las explicaciones, de acuerdo a este metaanálisis, que incrementa la cantidad de hemoglobina en esas personas que lo consumen regularmente, mejorando su capacidad o rendimiento físico. Entonces, eso quizá no está en duda o en discusión, hace falta más calidad de la evidencia en general. Porque hace falta que lo usen en todas las naciones, no solamente en Asia. Pero regresamos al punto, ¿será entonces el consumo de Cordyceps en algún momento que se salga de control o en un grupo de humanos que tenga variantes génicas en la forma en la que se metaboliza este Cordyceps, que en lugar de ser ahora benéfico, pues encontremos una reacción adversa a ello? No sabemos. Porque también ahí es creo que por ahí también mencionamos los hongos. Bueno, si vemos, o sea, los humanos también nos infectamos con hongos, o sea, eso es una realidad. Sin embargo, de las infecciones micóticas más comunes son en piel, porque una de las explicaciones es justamente lo que dijimos de la temperatura. La piel, la temperatura es menor y entonces pues por ahí el hongo puede llegar a infectar. Ahora, el hongo o los hongos patógenos del ser humano, si son ingeridos, o sea, si no los comemos, pues a lo mejor nada más una intoxicación o malestares gastrointestinales, pero no les gusta en general infectar sistema gastrointestinal por las características del sistema gastrointestinal. Hídrico o algo así. La acidez o pues el tipo de epitelio quizás, ¿no? Sin embargo, un mismo hongo que yo me puedo comer, si es inhalado, o sea, puede comprometer la vida de la persona, ¿no? Entonces, quizás también ahí la vía de entrada del hongo, pues tenga mucho que ver. La vía a lo mejor ingerida, pues no se le ve como tan prometedor en el hecho de poder causar una infección. Ahora ya nada más, perdón, para complementar rápido lo de que los chinitos, bueno, las personas de allá comen este hongo, pues no nada más lo toman como como tratamiento tradicional, sino que también lo usan en su comida, ¿no? Lo usan para los guisos de cerdo, de pollo, y dicen que cuando se usa con pato se potencializa el efecto de estos hongos. A lo mejor sabe muy rico. A lo mejor nos estamos perdiendo de un platillo. Ellos, lo mejor ellos es cuando lo mezclas con pangolín y con murciélago. O imagínate, o también, o lo metes en mezcal, ¿no? El gusanito del mezcal con el. Pero ellos creen que protege contra daños al pulmón, enriquece los riñones, alivia hemorragias, mejora el sistema inmune y también
ya para concluir esta partecita, también que hablábamos que nosotros vemos que mata a estos insectos, pero en realidad para nosotros pueden ser benéficos. Por ejemplo, de este tipo de hongos, Cordyceps, se sacó la ciclosporina, que es un medicamento que se usa cuando se hace trasplantes de órganos, ¿no? Para evitar que haya un rechazo. Y proviene de Cordyceps subsessilis, pero en su forma asexual. Su reproducción, cuando es asexual, que se le conoce como anamorfo, es cuando produce este compuesto, pero que en realidad... Y así le vamos a decir, porque así quiere que le diga. y en realidad proviene de un Cordyceps. Y también, por ejemplo, hay otra droga por ahí que se llama cordycepina, que es un antibacterial que se usa también contra tuberculosis, y por ahí un antifúngico. Y bueno, como estos bichos crecen en materia que está en descomposición, por ejemplo, en estos insectos, pues también ahí hay crecimiento de bacterias. Y entonces lo que dijeron, pues tienen que tener mecanismos para contener, y así fueron buscando diferentes agentes antibacterianos, antifúngicos, ¿no? Entonces, sí son una pesadilla para los insectos, pero nosotros lo podemos usar a nuestro favor, porque de ahí debe tener muchos metabolitos que puedan, nada más sería como estudiar más a profundidad. Se ha estudiado a profundidad muchos sinensis y militaris, pero pues hay 750 especies más que se pueden estudiar y que podemos sacar más cosas, ¿no? Entonces, más las que no a jóvenes investigadores que quieren investigar, pues ahí hay un área de oportunidad. Fíjate lo que mencionas, Jair, esa parte, bueno, a mí me saltó que dijiste que una de las propiedades es reforzar sistema inmunológico, pero producen justamente un inmunosupresor que se usa para trasplantes principalmente. Y es uno de los argumentos que dicen, a ver, es que, por ejemplo, ahorita dijimos que el sistema inmunológico del ser humano es más complejo, pero dicen, bueno, pero el hongo produce un inmunosupresor. Pero pues sí, o sea, no es lo mismo, o sea, lo que mencionaban, dice, a lo mejor ese inmunosupresor le alcanza para detener sistema inmunológico de organismos pequeños, porque no produce cantidades tan grandes. Entonces, para que pueda inactivar o bloquear sistema inmunológico de un ser humano, pues está difícil. No es lo mismo que lo extraigan, lo aíslen, lo purifiquen, lo concentren y nosotros no lo comamos. Bueno, esa es una parte, y ya nada más el último punto en el que interferiría ahí una infección para el ser humano es, vamos a suponer que el hongo puede entrar, que se adapta a la temperatura, que puede burlar sistema inmunológico. Dicen que, y bueno, a lo mejor ahí Raúl nos va a ayudar más, es la parte neurológica. Es mucho más compleja la red neuronal del ser humano a comparación del funcionamiento de una hormiga. Entonces, que dice, para poder controlar el hongo al ser humano, tiene que estarse metiendo a muchos niveles de control y de neuroreguladores y sus neurotransmisores y demás. Entonces, que también ahí la tiene muy difícil. No, pues sí, aunque podrías decir, bueno, es que hay muchas personas que no tienen autocontrol, entonces serían más fáciles de infectar. Podría ser que solo un grupo de humanos, ¿no? Fíjate, o fenotipo. No, pero estamos, bueno, Jair. No, que digo que estamos muy contentos de que, bueno, que estas cosas nada más infectan insectos, arácnidos y otros artrópodos. Estamos muy a gustos, pero yo le pregunté a ChatGPT, a Pepe, le pregunté, Pepe, ¿se sabe si Cordyceps ha infectado a mamíferos? ¿Y qué creen que me dijo? Que sí. Que sí, que ha infectado a Jax, que ha infectado a gatos y que ha infectado a perros. Y entonces le dije, bueno, dame las referencias. Y me dio las referencias, me dio título, digo, pero dámelo completo. Me dio DOI, revista, volumen, y dije, ya de aquí le hice, de aquí me voy a agarrar para el episodio. Entonces fui a buscar las referencias que me dio y no existen. Se inventó las referencias. ¿Cómo que no mientes? ChatGPT sí miente. Me estás mintiendo. Yo dije, de aquí se va a hacer el super episodio. Les voy a decir, no, pues si infectan a mamíferos y si hay la posibilidad. Entonces busqué los artículos porque le dije, dame la referencia completa. Y me la dio, título, me dio revistas que sí existen, volumen, el DOI, el ISU, me dio todo, páginas, los fui a buscar y no existen. Entonces le dije, oye, la información es incorrecta. Ay, perdón, es que es en otra revista. Fui a la revista, al volumen y no existe, me mintió ChatGPT. Me chapaqueó el chat. ¿Qué te dijo? Sí te mandé el correo, pero es que no salió. Sí, la tarea estaba bien emocionada.
aquí vamos a hacer un super episodio y que me sale con estas cosas. Y yo, ya. Ya desinstálalo, ya, mejor déjalo de seguir, ya. Déjalo ir a ese chat GPT. Pero bueno, yo les iba a decir que estábamos muy temerosos de que un hongo pueda colonizar a los humanos, pero pues ya sucedió, ¿no? Ya sucedió 2 veces. Tenemos, bueno, de que sabemos así por encimita, ¿no? O sea, tenemos a Malassezia furfur, que antes era conocido como Pityrosporum ovale, que es el hongo de la caspa. Y entonces ese okay, ya está en todos los humanos, en todo el mundo. Y tenemos a Taenia pedis. Otra vez. Taenia pedis, que ya colonizó a todos los humanos también en todo el mundo. Cualquier persona tiene pie de atleta, ¿no? Es el hongo del pie de atleta. Oye, Entonces, y otro que no sé muy bien, pero cuando las gentes luego estaban recuperándose de COVID, les pasaba algo, no me acuerdo, que se les ponía oscurecía la cara, eso es un hongo, y que al final los mataba, pero no recuerdo. de COVID. Pensé que ibas a decir Candida albicans, por ejemplo, para los pacientes inmunosuprimidos, pero ese no. Ah, claro. Sí, el hongo negro o hongo de cara negra o algo así, no me acuerdo. Bueno, ahorita sigan y a ver si ahorita busco rápido. Pero Candida albicans ya forma parte de la microbiota. De la microbiota normal del humano, ¿no? Entonces esos son... Y por eso, bueno, hablábamos de las infecciones oportunistas, o sea, todos vamos a tener Cándida, pero a menos que tengamos sistema inmunológico comprometido, pues está ahí deteniendo la infección, ¿no? Pero a ver, Raúl, esa parte, bueno, ya nada más para concluir la parte, digamos, de control neurológico, que tendría que vencer también el hongo. Tendría que desconectar, hacer lo mismo que hace una lobotomía, que es desconectar todo el cableado que va desde la parte muy central de nuestro cerebro hacia la parte frontal, que es donde está codificado pues mucho de nuestra conducta, mucho de nuestro pensamiento y nuestra voluntad de hacer las cosas. Entonces tendría que cortar todas esas conexiones y luego tendría que tomar control de un montón de regiones en el cerebro de y de este lado, que son los que controlan los movimientos. Además del cerebelo, que el cerebelo es el que controla los movimientos de caminar y el balance, tendría que de cierta manera integrar. Bueno, no, porque en la serie son ciegos, ¿verdad? Creo que en la serie son ciegos, solo escuchan, pero creo que no pueden. Bueno, pero de todas maneras tendrían que controlar la parte auditiva, ¿no? Del cerebro, porque eso está codificado también en una región en la corteza cerebral. Entonces el cerebro tendría que saber cómo reconectar todo eso, ¿no? Desconectar la parte prefrontal y reconectar todo lo demás para poder tener un zombie de las tobadas. Oye, sin tocar toda la parte involuntaria, ¿no? Todo el respirar, o sea. Sí. Busqué rápido se llama el hongo negro, que es asociado a COVID, y se llama mucormicosis. Mucormicosis. Es una infección, pero también es oportunista, sí, del orden mucoral. O sea, cuando les daba COVID y bajaban las defensas, aparecía, y que sí es mortal, pues. Sí, es muy grave. Pues es que empieza como... Muy rápido, sí, y digamos que, perdón por la palabra, va comiéndose el tejido y se necrosa, se pudre, pues, digámosle de otra manera el tejido. Es muy agresivo la mucormicosis como una infección. Parece también a algunos pacientes con diabetes muy mal controlada, pueden ser también susceptibles de tener mucormicosis. O sea, pues, ejemplos de hongos e infección en humanos hay muchos, y pues bueno, también los efectos benéficos. Yo, para ir cerrando esta parte el episodio como tal, diría que los hongos viven con nosotros, nos han mostrado muchas cosas positivas, decíamos Penicillinum notatum para la penicilina y otras cosas, y que han convivido con nosotros mucho tiempo. No sabemos si esta coevolución sea suficiente como para causarnos algo más grave o llegar a ser zombies. Lo vemos muy poco probable de acuerdo a estas hipótesis o comentarios que hicimos en este episodio, pero creo que el poner el ejemplo de un microorganismo, de un hongo en humanos, en una serie que muestra algo catastrófico, pues le da atención, ¿no? Es una forma de difusión, de divulgación de estos temas que sí están en un escenario distópico, por decirlo de alguna manera, pero que llama a investigadores jóvenes o a quienes no son investigadores a interesarse en el tema y a leer un poco más. Y siempre es importante estar, digamos,
pues empapados de otros temas, además de lo que hacemos cotidianamente. Muy bien. También está el videojuego de Resident Evil, también ahí hay hongos, a partir del 4, creo. Pues sí, o sea, la verdad lo que nos plantea esta serie es algo muy interesante, algo que nosotros no le dábamos mucho, bueno, al menos yo mucho valor a los hongos, pero bueno, desde que también leímos para zombies, dijimos, puede haber algo ahí, algo interesante, y ahora con que se presenta en la serie, pues levanta, bueno, a nosotros nadie nos ve, pero esa serie sí la ve muchas personas, entonces sí levanta gran interés, ¿no? O sea, ahorita en las redes hay mucho interés sobre este hongo. Yo, por ejemplo, son impactantes las imágenes que, digamos, es un tema muy sensible y muy difícil, pues, en la actualidad, pero son impactantes las escenas de cómo fentanilo deja a los consumidores, o sea, prácticamente inmóviles o casi sin vida, parecen estáticos por completo, una depresión de algunos neurotransmisores, no sé bien qué pasará con los consumidores crónicos de fentanilo, pero también ese es otro ejemplo de cómo nuestra mente está expuesta a cosas tan, pues, no sé, impactantes como en este caso el fentanilo, que claro, ahí cada quien decide quién lo consume y quién no consume, es un tema muy complicado, pero aquí a manera de ejemplo, cómo un microorganismo en una serie causa un escenario muy catastrófico de convertirte en zombie, pues muchas cosas pasan en nuestro medio, pero qué bueno que lo vemos de una manera más ligera en una serie y esperando que no suceda, escenario real. Bueno, si sucederían zombies, yo creo que sería por el lado viral más que fúngico, pero bueno, ahí está esa pequeña posibilidad que yo creo que en un futuro podría suceder, pero ya creo que antes se va a acabar el agua de los mares antes de que suceda eso. Yo soy más de la idea que los zombies en la Tierra se van a generar por una aplicación. Pues bueno. ¿Realidad virtual? ¿O el celular? Por el celular. Todos los zombies van a ir así. Te van a reprogramar, a lo mejor con alguna app o algo así, empezarán a reprogramar circuitos neuronales y ellos, pues ahora dices la marca de una hamburguesa, por ejemplo, y ya sabemos que nos aparece ahí Burger King, McDonald's y todo. No sé, a lo mejor algo así, te empiezan a meter las ideas y ellos ya te están controlando. A robar todos los biométricos, ¿no? Ellos son los Cordyceps por acá arriba. Los reptilianos que nos quieren. Los reptilianos son Cordyceps que nos están controlando. Bueno, pues espero que, no sé si tengan algo más que agregar, Mariana. No, espero que les haya gustado el episodio. Coméntenos a ver qué les pareció y pues escríbanos en nuestras redes sociales, que nadie nos escribe, pero escríbanos. Son @ciencia_ligera en Twitter, en Instagram, Facebook es Ciencia Ligera, en YouTube es Ciencia Ligera. Busquen en todas las redes Ciencia Ligera. Por ahí nos dieron una noticia de que ya TikTok va a estar más vigoroso. Entonces, ojalá. Va a empezar a hacer bailes, Raúl. Más vigoroso por ahí. Raúl, bailar en TikTok. Espérenlo. Dice que Kareli Ruiz le va a quedar corta. Esperen nuevos. Sí, Raúl. Entonces síganos también ahí en TikTok. Y bueno, si ustedes conocen a alguien que les gusta temas de ciencia o que no, díganle que existe Ciencia Ligera, invítenos a que le dé like al canal de YouTube, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir haciendo más contenido, que no nos pagan, pero al menos nos alientan a seguir trabajando. Nos pagan con el corazón, ánimos. Imagínense con un cantante, los aplausos, ¿no? Alimentan a los artistas, pues a nosotros nos alimentan los likes, las suscripciones, así es que sí, por favor. Para ustedes. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Bye. Hasta luego. A ver.